Imagina a un visitante español que viene a América, a algunos países de América, y entonces llega a México y un día va por una carretera y ve este letrero que dice ahí, en México se puede ver letreros así: se prohíbe a los materialistas estacionarse en lo absoluto. Se explica qué filósofos estos, ¿no? Efectivamente, los que son materialistas no pueden estar en lo absoluto. Qué raro, es una carretera que están poniendo ahí. Resulta que materialistas en México son los carreteros. Y con eso ya se explica todo. O sea, en este lugar no se pueden estacionar los camioneros, dicho en peruano, ¿no? Pero para ellos son los materialistas los que transportan materiales. Otro día, cuando ya está ambientado, se cree que nada le va a ocurrir, entabla amistad con un mexicano que dice esta frase: lo invito el sábado a comer en la casa de usted. Otra vez, ¿no? Pero ¿cómo me va a invitar a mi propia casa? Pero la casa de usted es la casa del que está hablando. Como decimos, pase, nosotros decimos pase a esta su casa. Es la misma frase, pero dicha en México. Entonces, este visitante, cuando va llegando de país en país, le pasan muchos chascos. Yo tengo algunos que ya no son de rosa, pero que llaman la atención. Aquí en Perú, los varones, sobre todo los de más edad, usamos todavía una prenda, una camiseta en unas cortas que le llamamos bibilí, ¿cierto? Y este bibilí es pariente de la antigua almilla, de que habla Ricardo Palma, de un notario que se quería enamorar de una, que quería tener amor con una muchacha muy joven y hace un pacto con el demonio, y el demonio le dice que va a haber un tiempo más tarde, 20 años después, y le va a llamar su alma: así te voy a dar mi almilla. Y al final le da la camiseta. Bueno, decimos bibilí, pero nadie más le dice bibilí a esto. Solamente en el Perú le decimos bibilí a esta prensa. Es el nombre de la marca original de esta camiseta sin manga. Bueno, en Argentina le dicen remera, ¿no? Es el nombre, porque los que reman usan esta camiseta sin manga. Pero el nombre más gracioso, me parece, que es en Colombia. Le dicen camiseta esqueleto, porque está pegada a la esqueleto, ¿no? Camiseta esqueleto. Y hay unos pequeños montículos que dificultan la marcha de los automovilistas cuando van a mucha velocidad. ¿Y cómo se llaman esos? Le llamamos rompemuelles, ¿cierto? A pesar que los autos ya no tienen muelles, no son pedaleros, pero el nombre quedó rompemuelles. Pero en Colombia, otra vez, tiene un nombre curioso y que llega hasta Venezuela: policías acostados. Y llaman muchísimo la atención. Entonces, con esto lo que quiero decirles es que en materia de vocabulario, digamos, se cambia mucho de país a país, y el que no está en la norma no lo entiende. A mí me tocó viajar en una ocasión o varias a España, pero la primera vez que fui me quedé varios meses. Estaba desconcertado porque a cada rato me pasaban cosas raras con la lengua. Por ejemplo, fui a comprar un aparato en una librería que se llama Caja Engrampadora, y le fue fácil al vendedor entender que yo lo que quería era una grapadora, como le dicen allá, no grapadora, sino grapadora. No se está cerca, pero pedía una gaseosa y nadie me entendía. Nadie entiende gaseosa. ¿Qué será eso? Hay que pedir un refresco, y el refresco puede ser cualquier gaseosa. ¿El refresco qué quiere? ¿Pepsi, Coca o quiere una cerveza? Resulta que cerveza es también refresco. Entonces tiene que decir en realidad la marca de lo que quiere para que le entiendan. Porque si pide refresco nada más, pues la cualquiera, ¿no? No. Yo estaba ya un poco asustado.
Madrid y hay una buena parte de los libros no funcionan, las clases no funcionan, entonces llama a recepción y le dice un recepcionista, mándame un carpintero porque la tina se llama Laura. Y entonces el recepcionista dice, señora, no entiendo nada. Una de estas palabras, mándame un carpintero porque la tina se llama Laura, se entiende. Porque en España no hay carpinteros, sino fontaneros. Y la tina no se llama tina, sino bañera. Y la tina no se malogra, la bañera no se malogra, sino se estropea. Porque lo único que se malogra son las frutas, las pudres, se malogra. Pero un poquito, entonces no entendía absolutamente nada. Yo conocí a una muchacha peruana que fue a Madrid y se casó bueno, trabajó en Marta de Perú como secretaria. Y un día ella era un hombre muy apuesto, que me impresionó, le caracoleó, ¿no? Dio vueltas, a ella le gustó, y un hombre vestido de traje, pasó, volvió otra vez, etc. Finalmente le invitó a salir y finalmente se lo enorme. Entonces, analizó eso muy bien que se lo casaba. ¿Y quién es el candidato? Es un fontanero. Acá no sabíamos quién era un fontanero. Es un carpintero. ¿Cómo te vas a casar con un carpintero? Bueno, se casó con un carpintero. Y, bueno, era un fontanero. Pero como yo era conocía, tenía un vínculo conmigo, yo lo felicité y conocí al famoso fontanero. Y lo primero que me dice, ¿sabes qué? Soy peruano, ¿no? Yo soy fontanero, pero ahora soy un poco gasitero, porque no solamente porque me he casado con peruanas, sino porque estoy siguiendo los usos de gas. Usted sabe que ahora los fontaneros no tienen de gas, entonces ahora soy fontanero. Bueno, les menciono esta cosa para que ustedes vean cómo hablamos de manera diferente. Y ahora, para acercarme al tema, yo les digo que cuando los primeros españoles llegaron a Perú en 1532, llegaron con una estructura de toda la Cajamarca. Y ellos traían la lengua que tenían. La lengua que tenían era el español del siglo XVI, un español ya poderoso, con 5 siglos de evolución, con grandes obras literarias, un idioma ya consolidado y además imperial. En esa época, Hernando de Cuña escribió un poema de poeta de la corte de Carlos V, diciendo: un monarca, una lengua, una espada. Y ahí está una de las razones por las que se habla de español. Cuando decimos castellano, estamos pensando en el lugar donde se originó. Y cuando decimos español, estamos hablando de la lengua, es la misma, que se expandió por todo el mundo. Para nosotros los peruanos es casi diferente si es castellano o español, pero para los españoles no es. ¿Por qué? Porque ellos tienen distintas nacionalidades, no solamente la castellana. Usted, si habla la lengua que hablamos en el País Vasco, tiene que decir que habla castellano, porque el vasco es también una lengua española. Y cuando está usted en Barcelona, tiene que decir que habla castellano, porque si dice que habla español, se ofende, porque resulta que el catalán también
hablaba también en Set, se hablaba la lengua de Orcos y se hablaba también la lengua tallana. Y todas estas lenguas, naturalmente, desde ese comienzo han dejado sus huellas en el español que hablamos. Por ejemplo, algunas palabras que nosotros usamos todos los días, como la palabra payar, por ejemplo. La palabra payar es una palabra mochica. La palabra cuculí es una palabra mochica. La palabra poto, con todos los significados de poto, es una palabra mochica. Según me ha dicho un experto en esta lengua que se llama José Sala, curiosamente, poto en mochica significaba testículo. Y miren ustedes cómo ha ido cambiando siempre en la esfera de la sexualidad y se mantiene pues hasta ahora como una palabra típica. Pero la palabra cholo, que muchos creían que era quechua, es una palabra de mochica. Son 5, 6, 7 palabras nada más, pero que están y que son palabras que decimos todos los días, como cuculí, ¿no? Todos estos aportes los debo a la lingüista José Sala, un lingüista verdaderamente excepcional que estaba en la Universidad Católica y que está publicando un libro sobre el mochica y sus aportes también en español. Bueno, entonces les decía, si solo en una región pequeña, hay 5 lenguas, imaginen ustedes todas las lenguas que se hablan por ese territorio. Bueno, yo no conozco mucho las lenguas diferentes, pero sé pues que las dos lenguas más poderosas, aparte del español, el momento que ya los españoles, y hasta ahora mismo, son el quechua y la aymara. Esas dos lenguas son las más poderosas. Pero debajo había otra, que es el fuquina, que se hablaba en la zona del lago. Y un lingüista también muy estimado por Roberto Martino, que dice que el fuquina tal vez haya sido la lengua secreta de los incas. ¿No? Los incas hablaron primero fuquina, según este lingüista. En segundo lugar hablaron de la aymara y en tercer lugar más quechua. Digamos que parece ser que fue posterior. Aun cuando se habla de un tronco común entre el quechua y el aymara, un quechumara, que es el término que inventó Japón y que está usando. Y una sorpresa para todos, que se la debemos sobre todo a Pedro Rodero, el gran lingüista fallecido hace unos años, que el quechua y la aymara se originaron en el centro del Perú. Esto no se puede decir un poco muy se incomoda, ¿no? Pero es un asunto científico más allá de las cuestiones regionales. Entonces, lo que ocurre cuando llega el español al Perú es que es una lengua imperial, es una lengua de los vencedores, y por lo tanto las otras lenguas se ven arrinconadas y algunas desaparecen. El tallán desapareció bastante pronto, el sec mismo, la lengua de oro, el mochica hablado del siglo XX, el quechua y el aymara subsisten, y tenemos 40 o 50 lenguas en la selva que subsisten hasta hoy en día. Entonces, el español arrasa, digamos, se vuelve lengua oficial y se tiene en mejor estimación a la español y no ninguna de las otras lenguas. Pero hay algo curioso, hay algo importante, otra noción pequeña lingüística. En el encuentro entre dos lenguas hay una herencia a la otra, o puede ser, pero la vencida influye sobre la vencedora, y eso se llama sustrato. Sustrato es la influencia de una lengua que queda disminuida frente a otra, pero que influye de manera decisiva. Y a veces de manera que ni nos damos cuenta. Si yo le pregunto a otra persona encima, ¿qué hace? Voy a la iglesia. Le pregunto al director del museo, ¿dónde vas? Dice, mucho, dice, estoy yendo a la iglesia. Y es una estructura que es correcta en castellano, pero que viene del quechua. O sea que la influencia puede ser muy
están en el español del Perú, el sur sobre todo. Conforme nos vamos alejando del sur, el número de vocablos va disminuyendo, pero sin duda alguna incluye todo el territorio nacional. Todo el territorio nacional. Nuestro español, nuestro castellano, aunque no sepamos quechua, está, como dicen los españoles, trufado de palabras quechua, de inflexiones que vienen del quechua, o de la aymara, o de las otras lenguas que han desaparecido. Hay un perro sin pelo, que se llama perro peruano. Antes le llamaban perro chino, pero ese perro no tiene nada de chino, sino era perro chimo, perro chimú. Y el número de más perros chinos o chimos es sechura, de un poco de vida. Y el nombre técnico, el nombre, digamos, zoológico de este perro es sechura canis. Bueno, el sechura canis en la lengua de Piura se llama tibilgo, tibilgo es la misma parte de la chica. Entonces, cuando tú dices tibilgo, nadie está pensando en lo bonito, porque la chica ya nadie habla. O cuando hacemos payados, no pensamos, pero están incorporados. Entonces podemos decir que cada hablante, junto con el aprendizaje de la lengua general, aprende también la realización de esa lengua de su país, de su región. No es que lo aprendemos por un lado y por el otro, sino que de modo natural nuestro bagaje del castellano es un bagaje formado por la lengua general, más la lengua particular con el Perú que es. No sé cuánto va a haber, ¿sí? Entonces ya paso a la palabra. Tengo una colección de palabras que voy a preguntar. Por ejemplo, cuando los españoles van a un restaurante, entonces les encanta comer cerdo, pero nosotros no tenemos cerdo. Si está entrando en un restaurante, ¿tiene cerdo? Bueno, sí, ¿no? ¿Y tiene chanchito al lado? Sí, tenemos. La palabra chancho es un peruano. Es un clarísimo peruano. Si yo quiero preguntar a cada uno de ustedes qué es chancho, no me van a decir lo mismo. ¿Cierto? Yo ayudo a la animal, pero miren todas estas referencias a chancho. Es un chancho, no se va. O sea, significa sucio. Aquí significa obeso. Pesa 100 kilos, es un chancho, un verdadero chancho. Y este otro, raro, es un chancho. Y este otro se portó como un chancho. Este es un marqueado, soltó un chancho en el almuerzo. Pero cuando es niño, saca de su chanchito. Chancho es también una cantidad para ahorrar dinero. Me compré un chanchito y ya tengo los ojos separados. Hagamos una chancha. Entre varios amigos hicimos una chancha y nos compramos un pollo barato. También es algo de poca calidad. Una licuadora con la cancha. Una persona lenta también es un chancho. Llegó como un chancho, pasito a pasito. Chancho es también una cocinilla del jardín. Un chanchito, decimos del jardín, ¿no? Un arrancador de luz del fluorescente también es un chancho. Y también algo muy conocido, que lo dejó para terminar, las nalgas de mujer. Escúcheme las ramas, pero los varones, los jóvenes mayores, para una dama de buenas proporciones, tiene un cuerpo sano. Otra.
esta palabra viene del quechua, calato, ¿no? Calato, desnudo en quechua. Hubo un poeta, Percy Gibson, que dijo en 1915 más o menos, una frase que le han atribuido a otros para reclamar por esto de Percy Gibson: no es lo mismo un negro desnudo que un peruano plata. Bueno, entonces, es desnudo en primer lugar, pero también una persona que le ha invitado a las cosas, que lo han faltado, lo dejaron calato. Un niño también es un calato. ¿Cuántos calatos tiene? Calato también indica sorpresa. Por ejemplo, ver aquí a un calato. Calato es cosa popular que para que tenga efecto acá significa en juego, desnudo. En Arequipa ahora mismo se dice patacala, es decir, que camina descalzo, que camina como un pobre. Calato no solamente viene solo en nuestro México, también tenemos palabras derivadas, una calateada, un desnudamiento de otra persona, o un carateo, que también es una calateada. Calatear a alguien, es quitarle la vestimenta, es también de modo de apoyo robar a cada una persona de algo que no tiene. Calatería es de poder. Estas chicas que hacen striptease, un calatista, y calatario es el escenario de las personas calatistas. También decimos en broma calataría. Hay una palabra que compartimos con otros países, pero nosotros queremos creer que es peruana, pero su origen es incierto. La palabra ceviche. Ceviche se dice en México, en Guatemala, en Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Paraguay, Cuba, República Dominicana, ya me caso, todos ellos. Y designa pues un plato preparado con trozos crudos y pequeños de pescado de marisco, macerado jugo de limón, ácido o naranja, etc. Se escribe de distintas maneras: ceviche con B chica, ceviche con S y B chica, ceviche con S y B alta, o ceviche C y B alta. Pero tiene sus derivados. Cevichero es la persona que hace o vende ceviche. También el aficionado a comer ceviche. Comer un cevichito es algo que proponemos a un amigo muy cercano. En el habla diaria, ceviche tiene usos metafóricos. ¿Cuál es su ceviche? Frase que sustituye a que traes entre manos. Al jugo de ceviche le llamamos leche de tigre. Y si se trata de jugo de ceviche de fuentes negras, especialmente el viene de Tunda, lo conocemos como leche de pantera. Dense cuenta, si usamos solamente la palabra ceviche, bueno, nos entiende en muchos países, pero si decimos ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Leche de tigre? ¿O leche de pantera? No, un extranjero por lo menos se queda más en mano, pero eso son palabras que usamos. Aquí tengo otra, voy a hacer reír. Chongo. Chongo es voz popular peruana que durante décadas ha significado prostíbulo, burdel, casa de cita, bujín. Son términos de los años 50. Chonguero era llamado parroquiano de prostíbulo. Chongo y chonguero en los años 50 tenían un algo de palabras prohibidas, pero chongo, sin perder su sentido inicial, también el sentido de desorden. Un periodista llamado Pedro Salinas ha escrito: es que todo Lima es así, es un chongo de comunal, endiablado, profundo, y el resto del país ni les cuento, porque aquí no hay gobierno, ni mando, ni responsables de aquí en casa. Lo que pasa con chongo ocurre también con burdel. En el francés, bordel es desorden y también prostíbulo. Hace varios años, Juan Macera en unas clases choque dijo que lo que caracterizaba al Perú era que nuestro país era un burdel. A lo mismo
al caos de la sociedad. Venía todo el comentario del psicólogo Romero Cáceres, quien sostuvo que el Perú no es un modelo, porque ese establecimiento se caracteriza por el orden. Todo el mundo cumple un papel conocido, las prostitutas, los clientes, los vigilantes. Y de acuerdo a esta interpretación, el Perú es un lugar donde nadie comete vicio ni hace chongo. Tengo muchas, no sé cuánto tiempo tengo más. 10 minutos. Ahora esta palabra es del general, pero que lo usamos de manera diferente. Comer. Aparte del uso general de masticar y de endulzar el alimento en la boca y pasar al estómago, comer significa en el Perú, ingestión de alimentos en la noche. Tenemos desayuno, almuerzo y comida, pero los españoles tienen desayuno, comida y cena. Entonces, acudimos a comidas que son reuniones nocturnas en las que se come. Almorzamos a mediodía y comemos en la noche. A cenas solo acudimos a grandes ocasiones que son dos generalmente, en Navidad y en Año Nuevo. La locución verbal comer a dos cachetes significa beneficiarse doblemente de la situación. Una persona cometiendo dolo tiene dos tiempos concretos en trabajo de Estado o particulares, está en esta situación con los cachetes inflados, comiendo a dos cachetes. Comer como músico significa tener mucho apetito y apresurarse en la gestión de los alimentos. Comerse en pavo, avergonzarse. Comerse cuentos, creer en una fantasía. Comerse a alguien con zapatos y todo, reprender a alguien con dureza y darle la oportunidad que se defienda. Comerse la lengua, callarse. Comerse en el fútbol es acaparar a un jugador la pelota para lucirse. En la esfera sexual, comerse a alguien es aterrizar el código, en algunos casos como una mujer libre. Nadie dice que se come a una mujer que quiere o a una persona que quiere, en el caso de la mujer. Sabemos por la psicología que comer lo que se ama es una fase muy primitiva en la vida humana. En el campo genético de la fertilidad, comerse a alguien con los ojos es observar a la persona con mucho detenimiento e interés. Esta sí es muy conocida. Conchar. Hay palabras en español que están como la lingüística de cada país adquieren una súbita popularidad cuando son pronunciadas por un personaje conocido. Así ocurrió en 1990 con el vocablo Cacaseno, hombre despreciable, necio, que perteneciendo al mismo general había sido casi olvidada en la comunidad peruana. Pronunciada por varios guardianes en una contienda electoral, fue acogida de inmediato por la gente y goza ahora de buena salud. Otra vez se dice Cacaseno. Años más tarde, un congresista F.X., lamentándose de haber sido excluido de una comisión parlamentaria para formar también parte de otra de la misma importancia, dijo que le habían dado una comisión pichiluchi. Voces en Perú, Bolivia y Chile, y que siendo espontánea y popular extendió su utilización de forma inmediata. Así está pasando, esto lo que hace un año, pasando ahora con el término conchán, usado por un conocido actor de televisión, ese es Cristian Mella. En principio, como lo documenta Alberto Tabortino, se trata de un caserío de la provincia de Chota, Cajamarca, cuyo río lleva el mismo nombre. Es también una playa situada al sur de Lima, donde tradicionalmente vivimos pescadores y se ha instalado una refinería de petróleo. Conchán, en el Perú, significa referir a personas descaradas, que no tienen vergüenza. Es voz eufemística de conchudo, persona desvergonzada, descarada como conchudo, voz no se sabe en otro país. Una persona conchán es descarada, desfachatada. Curiosamente, conchudo tiene otro sentido diferente, significa tener suerte, éxito. Tratándose de palabras, significados conjuntos, hay un momento. Tengo muchas, pero me voy a tratar para entender
templadera al enamoramiento. Estar como fuera de mi casa, es templado, es situación frecuente en los jóvenes peruanos. Templado, el Cuba, Honduras y El Salvador tiene atención de personas de carácter recio y peligroso. En Nicaragua y Costa Rica, al ver que está excitado en el delito sexual. El diario Electronic del 13 de septiembre de 2010 dice en titular: Alemana de 56, templada de peruano de 23. Y en el texto se dice: Julio Iglesias, 23, afirma que quiere traer a su novia Chidume, 56, quien conoció por internet. El joven llegó a ser brichero, otro peruanito, y estar por interés con la comunidad, inicia mal con todo el corazón. El término brichero está en cierto sentido en las antípodas de templado, puesto que se acerca a la persona que tiene que ver con propósito de sacar un beneficio económico o social. El templado, en cambio, es capaz de dar la vida por la persona amada. Brichero lo estoy poniendo como antítesis de templado. A ver, creo que dijo cada uno. Vamos a terminar con dos palabras. Con papa, con papa. Bueno, este es muy conocido. El vocablo papa, de origen quechua, es un término que se usa en toda la comunidad hispanohablante americana, en ciertas regiones de Andalucía, en parte de Murcia y Extremadura. Designa a la planta raza que cayó a ellos, etcétera, ya no lo describo. Señala también el verbo comestible de la papa, finalmente pardo por fuera y blanco o amarillo por dentro. Existe una controversia entre peruanos y españoles sobre la manera de llamar a este tubérculo. Como más hablantes en el mundo utilizan la palabra papa, nos parece pertinente que esa sea la denominación oficial. En el Perú existen más variedades de papa que en el resto del mundo. Y un científico peruano, Carlos Ochoa, ha descubierto él solo 80 variedades de tubérculo. El vocablo batata, un cruce de batata, es rechazado de nosotros y nos parece afectado. Pero papa da lugar a muchas frases que no son familiares. Papa caliente se usa para nombrar un asunto complicado, difícil de manejar, muy que con las posiciones. Las papas queman, es una frase espontánea que indica que una situación está candente. Papa criolla es el tubérculo cuya pulpa es de color amarillo intenso y de consistencia blanda y venenosa. En culinaria tenemos papa rellena, papa rajará, papa a la bancaína, puré de papa, papa palito, papa frita. Uno que come bien está bien papeado. Decimos como quien pega papa para algo que nos sale en el cuerpo. Tengo aquí iba a leer una, pero dos.
también un tipo de arrugas de la cara. A ver esta. Esta es ubicada. Es una palabra que viene del latín ubi. Es una voz que se usa ampliamente en Perú, pero no en España. La casa del alcalde se indica frente a la plaza. Tiene también el sentido de encontrar lo que se busca. La ubiqué en la guía telefónica. La perforadora logró ubicar a los mineros desaparecidos en Chile. También lo decimos para colocar a alguien en un empleo, cargo o profesión. Ramón Castilla ubicó a los índices como empleado de aduanas. Epider ubicó a su antiguo antagonista en el segundo lugar de la lista parlamentaria. Es también reconocer a una persona en mi memoria no ubico a la nadadora de la cañada. Sabido es que los peruanos nos usamos con frecuencia como desubicados, despistados, fuera de lugar. En la lengua oral, la frase que se llama la situación estar como nadando y mi tía la madre, o como huevo en ceviche, o como cuy en tómbola. Todo es desubicado. El lenguaje popular en la televisión ha creado por contraste un producto que no existe, la ubicaína, una supuesta pócima medicinal que ayuda a las personas a guiarse por el principio de la realidad, dejar de lado la fantasía. Esta voz tiene éxito rotundo y pertenece ya al habla espontánea pública. Esto lo escribí porque hubo un futbolista llamado Reinaldo Mono, que salió con una vedette, una artista llamada Shirley Anícar, y según versión de ella, que salió en los diarios, Manco le dijo, toca, que empezó en realidad. Entonces Marina Mora, otra dama conocida que se dio reina de belleza, pidió para Manco una dosis de ubicaína. Si tuviese ubicaína, el presidente de la Federación de Bochas se hubiese pronunciado hace varios meses. Casi nadie puede dudar de que ubicaína es lo que le falta a la mayor parte de los candidatos a cualquier puesto. Bueno, muchas gracias. Agradecemos la presencia del doctor Marco Marcos. Si desean hacer alguna pregunta, por favor, se nos Buenas noches, maestro Marcos. Es un placer realmente escucharlos siempre hablando sobre literatura o lingüística. Tenía una pregunta muy curiosa. Quería saber qué opina usted de la irrupción en la lengua cotidiana de las nuevas palabras, generalmente de origen inglés, las que traen el grande avance de la tecnología últimamente, como internet, website, bajárselas, download, todo eso. ¿Qué le parece a usted? Hay otra preguntita, era sobre una palabra. Estaba leyendo la otra vez Lima lo horrible, y ahí habla sobre el periodista, no recuerdo el nombre, que había usado al principio de este siglo, los años 30 más o menos, la palabra guachapo y guachapería y todo. Muchas gracias. Fíjense, las lenguas, en general todas las lenguas, se fortalecen también por la influencia de otros, se fortalecen o desaparecen. El español está probado ya, y es una de las lenguas más fortalecidas en los últimos siglos. Se sabe, por ejemplo, que es una lengua de más rápido crecimiento en el mundo. En este siglo XXI, las lenguas más poderosas son, o están siendo, o ya son, el inglés,
una lengua que es poderosa en el sentido del número de hablantes, en el sentido de defenderse o de asimilar vocablos. A comienzos del siglo XX o a fines del XIX se inventó un deporte muy popular, del cual hablamos todos los días, el fútbol. La palabra fútbol en español ya es una voz nacional, una voz de la lengua, ya no es la palabra importada. Pero normalmente cuando recién aparece el fútbol y cuando se populariza, está lleno de palabras en inglés. Goalkeeper, half, wing, back, corner, referee. Resulta que ahora hay árbitro, hay golero, hay defensa, hay puntero, hay mediocampista. Entonces es un caso muy visible de cómo en el fútbol el español ha rechazado todas las palabras que vienen del inglés. No siempre pasa eso. Algunas veces hay palabras que simplemente se incorporan a todas las lenguas porque se han impuesto, es internet. Pero si nosotros pensamos en la palabra internet, resulta que las dos inter y net están en la lengua de latín, están en el español. Es una palabra que viene en inglés, nos viene por el inglés, pero la sentimos como propia y no tenemos ninguna dificultad. En cambio hay otras que no han sido sustituidas, no hay forma de sustituirlas, por lo menos no hay una política para sustituirlas. No hay, bueno, eso hablaré un ratito más tarde, pero hay otras palabras que no encontramos forma de decir software. Yo me quería poner en las manos de que haya una escuela de software, pero no he podido, pues, me pasó la manera, la mayoría, ¿no? Pero hay palabras, hay países que definen a su lengua de un modo muy duro. Por ejemplo, los franceses han conocido software, el logiciel. En francés no se dice software, no logiciel. Esa palabra no existía, la inventaron para ese efecto. Entonces, este es un juego de ida y vuelta. Las lenguas son muy influidas y a su vez influyen. Por ejemplo, en francés se dice por patio, el patio nuestro es cour, la cour. La cour es el patio. Pero les gustó la palabra patio, exactamente, hay muchas películas, a mí les gustó patio, y patio ha entrado a francés, de patio. Pero ¿qué cosa es de patio para los franceses? De patio es un patio que tiene flores, es un patio español. Ellos han visto ese patio, el patio y la cour. Ahora tienen dos, se han enriquecido, no se han empobrecido, ¿no? Y también les gustó la palabra desesperado. Y entonces, pero desesperado es difícil decir desesperado. Ellos tienen despegué y desesperado. Pero les gustó desesperado, entonces lo tradujeron como pudieron, desesperado. Hay una palabra también que es desesperado, que es muy desesperado, ¿no? Desesperado, pero viene de desesperado. Bueno, entonces, no podemos prohibir que la gente haga como quiera, pero sí podemos influir en pequeños en nuestro ambiente para, en el caso que sea posible, digamos, usar la palabra castellana cuando esta existe. Pero el castellano es muy poderoso y no importa que haya palabras inglesas o en cualquier idioma. Por ejemplo, les menciono esto. Una vez estaban con unos amigos chilenos en Berlín y íbamos a comer en un chile. Y yo les hice una apuesta a ellos, que yo me hacía entender y yo iba a pedir la comida. Y además iba a dirigir tuve suerte que nosotros fueran actores, fuera cartones, entonces yo entré y hablé con mi castellano peruano, y entonces habló un guardado.
Chihuahua. O sea, yo estaba hablando un poco en chino, pero esas palabras chinas son nuestras, ¿cierto? Nos pertenecen. Por ejemplo, hay una palabra que en español se llama jengibre, pero usted vaya al mercado que es jengibre, la gente no sabe, pero si le dice yo, sí. Entonces estamos llenos de palabras inglesas, pero estamos llenos de palabras chinas. José Guadalajara, que es un poeta que no es lingüista, ¿no? Pero si Estados Unidos es lingüística, hizo una colección de 20 palabras 20, es un montón. 20 palabras japonesas que están en el Perú, en el castellano del Perú. Kamikaze, se hizo un harakiri, que comprase unas avionadas. 3 palabras japonesas, y así contestando la pregunta de pero usted me dijo otra cosa también. Guachafo, la guachafería. Bueno, guachafo, por suerte he leído un artículo muy distinto, un investigador literario, que menciona que el primero que lo usó, bien, de casualidad, no sé, se llama Jorge Ñota. Sí, también lo nombra en Lima lo Horrible, Sebastián Salazar Bondi. Ya, ahí lo cita. Ya, sí. Pero es Jorge Ñota, un periodista mexicano, y en realidad no se sabe el origen de guachafo. Pero un guachafo es un curso, ¿cierto? Es algo muy nuestro, señorita. Perdón, guachafo, el alma marginal de José Carlos Mariátegui. José Carlos Mariátegui habla de guachafo, que viene de la palabra italiana. La palabra guachafo, el alma marginal, en el libro de José Carlos Mariátegui, habla sobre el término guachafo ligado a las guachafitas mineras. Y él habla de esa palabra del vegetariano, que es como una de las amoquino, un payaso, que era un bufón, y es el guachafo, que quería ser, era lo peor, lo más ligado al rey, que quería ser como el rey. Entonces, nunca podía ser como el rey, y era el guachafo. Y yo voy a leer esa página, porque eso cuando lo diría más a la investigación sobre el término. Esto es una cosa muy apasionante, ¿saben? El mundo de las palabras. Como les dije al comienzo, yo soy literato, pero como tengo ahora este cargo que tengo, soy el responsable de un diccionario que estamos haciendo de peruanismo. ¿Saben ustedes que no existe un diccionario oficial de peruanismo? Existen investigadores de esta área, más inmigrantes, más destacadas, pero inmigrantes en lugar que han escrito libros sobre el léxico, pero ustedes cogen el libro peruanismo de Macativa, tiene pues 300 o 400 palabras, pero el diccionario tiene miles de palabras. Vamos a hacer un diccionario con 6.000, 7.000 palabras, algunas de las cuales de Michoacán. Y yo voy a ir a toda la máquina para leer eso, y en todo caso viene, como se dice, en el contorno, ¿no? En la definición no, pero sí en el contorno vendría este dato que menciona Mariátegui. Yo lo había escuchado, se me ha pasado, porque yo he leído la norma. Muchísimas gracias por su intervención. Buenas noches. Una preguntita. Hay una palabra que parece fisura, que en México, no me equivoco, significa sonso, pero acá en Perú significa gay, ¿no? Que es la palabra pendejo. Sí. Después por la palabra rojo, rochoso, Ya. eso desde el chino podría llegar a ser la primera lengua más incluida, digamos, más internacional con el tiempo. Ya. Entonces son 3 cosas: sobre el chino, sobre el rochoso, sobre el pendejo. Miren, para mí pendejo es porque es para cualquier peruano, un tipo que se pasa de vivo. O sea, siempre ha sido eso. Y me lleva a la sorpresa del siglo, en mi propia vida, al descubrir que en ningún otro país pendejo es vivo, sino que es sonso. En todos los países es sonso. Y hay un dicho que se repite en México y en Perú, que significa lo contrario, aunque también es todo lo mismo. Amor de lejos, amor de pendejos. O sea, al final pues es un amor que no se va a regresar, y uno es muy vivo o muy sonso. En los dos casos está bien. Esa fue una. La otra es sobre el chino. Rochoso. Por casualidad sé, porque podemos saberlo.
muy maravillosa esa novela, La ciudad de los perros, ¿no? Y él ha trabajado para Roche. Y Roche viene hablando del 1925 y significaba robo. Primero significó robo, después significó el objeto robado, el roche, después significó vergüenza o robada, y ahora significa vergüenza. Entonces tenemos algo que es un roche, un rochoso, una rochez, etcétera, etcétera. Bueno, las lenguas, sobre la tercera, ¿no? Las lenguas viajan con sus hablantes, y podemos presumir que las lenguas que tienen más hablantes tendrán más hablantes en el futuro. Sin embargo, hay un peligro, y el peligro es que la mucha expansión también señala la digresión, la separación. Ahora, el chino, decimos el chino acá, pero el chino minoritario es el chino mandarín, que es uno de los chinos que se habla en la China. Se entiende porque tienen los mismos ideogramas, pero los leen diferente. Entonces sería para mí una barrera, porque nadie lo lee, simplemente yo estoy pensando en voz alta. Pero de todas maneras, yo diría que como tenemos tanta influencia china, no será problema en Perú. Digamos, aprender chino, hay muchos lugares donde se hace el chino acá en el mar en este momento. Uno de los lugares de la Universidad Católica, otro es la Universidad de California, por ejemplo. Bueno, nos quedamos ahí, la volvemos. Mi nombre es Luis y quería hacer una pregunta acerca del Hipogónico. Hipogónico es el nombre italiano, ¿no? Yo me llamo José, quería preguntarle por el caso de mi nombre. Me llamo Luis, pero creo que es el único país donde dice Luis el Lucho es en el Perú. No sé si usted me puede confirmar eso. En ningún otro país, a los que se llaman Luis, les dicen Lucho. En España no se dice. Un amigo español, no. Y en Chile tampoco. Ni en México. Bueno, es un peronismo muy futbolístico. Pero un futbolista más claro es Pepe por José. ¿No? Es un nombre que alude a otro, pero hay que estar en la clave, porque Pepe a José pues, es más distante que Lucho a Luis, ¿cierto? Sí, pues es un peronismo, la onomástica también es la onomástica, ¿no? Mire, yo prometí algo que no lo voy a cumplir, también hacer una referencia literaria, ¿no? Quisiera mencionar algunas, ¿no? Dos o tres. Una es de Vallejo, mi poema 18 de Eclipse, está hablando en la cárcel, hola, Pablo Varela, traficante de la cárcel, que bueno, alguna que sí queda en el mismo número, pero al final de todo dice, contra ellos seríamos los dos, más dos que nunca, di libertadora, y ese di es un peronismo, es un término usado por el valor de la libertad, Trujillo, que en toda esa zona está marcadísimo. En los años 60 había una palabra que cayó en desuso, que se refería a una muchacha con la que es fácil entrar en relación con un pavo, ¿no? Y algunos, equivocándose,